Ah, ok, ok. Listo, gracias. Ok, bueno, transformaciones de la Cobb-Douglas, una puede ser la logarítmica, ¿verdad? Ahora vamos a ver la otra transformación que es, obviamente es V de U, ¿verdad? V de U de X1, X2, y va a ser igual a tomar a U. Bueno, no voy a repetir U, sino que voy a coger X1 a la A por X2 a la B, que no es función. La transformación consiste en elevar la función original a 1 entre la suma de los exponentes, a 1 entre A más B. O sea, elevarla a 1 entre A más B. Y entonces esto va a ser igual a X1 a la A entre A más B por X2 a la B entre A más B, ¿verdad? Y si definimos, ¿verdad? Definimos alfa como A entre A más B, ¿verdad? ¿Cuánto es B entre A más B? Entonces, por ejemplo, 1 menos alfa es igual a 1 menos A entre A más B. Esto es porque estoy buscando cómo puedo transformar B, el otro exponente, B entre A más B. Entonces veamos que si alfa es A entre A más B, ¿cuánto es 1 menos alfa? 1 menos alfa sería igual, factor común A más B. Aquí me quedaría A más B, ¿verdad? Menos A. Entonces esto es igual a B entre A más B. Entonces esta transformación de la Cobb-Douglas es igual a X1 a la alfa por X2 a la 1 menos alfa. ¿Qué característica tiene esta transformación? ¿Qué le ven? Que los Que exponentes suman los 1. exponentes, sí, suman 1 ambos, alfa y 1 menos alfa. Exactamente. Esta transformación tiene la ventaja de que vamos a trabajar con exponentes suman 1. Esto es como una especie de normalización. Es como normalizar los coeficientes, los exponentes, perdón, que son A y B, y A y B puede ser 4, 5, 6, 10, 15, ¿verdad? A es cualquier número positivo y B es cualquier número positivo. Entonces, esta transformación que es monótona creciente, nos permite convertir los coeficientes a que sumen 1. Entonces es muy práctica. También es muy práctica de trabajar. ¿Cómo hago para que sumen 1 los exponentes? Entonces cojo como que el 100% es A más B. Eso es lo que está pasando aquí. El 100% es A más B. Entonces de esa forma los normalizo. Los pongo en una escala más pequeña, ¿verdad? En una escala entre 0 y 1. A entre A más B es alfa, es una proporción, es menor a 1, ¿verdad? Entonces estoy trabajando con exponentes que les reduje la variabilidad. Ahora varían entre 0 y 1. Entonces, alfa. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Fátima? Sí, profe, es que no entendí de dónde salió el 1 menos alfa. Antes de que pusiera la flecha, donde hizo la igualdad, 1 menos alfa es igual a 1 menos A sobre A más B. Sí, eso es para demostrar que B entre A más B, en realidad yo lo que quiero ver es cuánto es B entre A más B. Entonces, resulta que B entre A más B es 1 menos alfa. Pero no lo hice al revés, sino que lo hice
partiendo ya sé que es 1 menos alfa y voy a demostrar que ese es el otro exponente. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, gracias. Ok, entonces vean cómo pueden encontrar dos formas. Hay más variantes en que podríamos transformar las Cobb-Douglas, pero estas dos formas nos facilitan mucho el cálculo. Van a ver que más adelante nos va a ser más evidente. Vamos a ver el concepto. Concepto de utilidad marginal. Concepto de utilidad marginal, ¿verdad? Y relación con la relación marginal de sustitución. Relación marginal de sustitución que habíamos mencionado que le vamos a llamar relación marginal de sustitución. En muchos libros le llaman tasa marginal de sustitución, es lo mismo, ¿verdad? Tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Bueno, ¿qué es la utilidad marginal? Entonces, la utilidad marginal le vamos a llamar UM. La utilidad marginal es igual, como dice la palabra, es un marginal, entonces la vamos a definir cómo cambia la utilidad cuando cambia el consumo de uno de los bienes. Si es el bien 1, le vamos a llamar utilidad marginal del bien 1, ¿verdad? Y la utilidad marginal del bien 2 es cómo cambia la utilidad cuando cambia la cantidad del bien 2. Nosotros acuérdense que estamos utilizando funciones de utilidad que son ordinales, o sea que el número que nos asigna la función de utilidad es un orden para las diferentes canastas de consumo, pero en sí el número no nos dice nada sobre cantidad de utilidad, ¿verdad? Cuando nosotros utilicemos la utilidad marginal, tenemos que pensar en el mismo sentido, o sea que la cantidad no es lo que es importante. Vamos a ver que en realidad lo que va a ser importante es la relación marginal de sustitución y no las utilidades marginales. Las utilidades marginales sí van a dar diferente según las diferentes funciones que tengamos. Aunque sean transformaciones monótonas, las utilidades marginales nos dan diferente. Entonces, en una curva de indiferencia, ¿verdad? En una curva de indiferencia, el cambio en la utilidad es 0, ¿verdad? A lo largo de la curva de indiferencia, el cambio en la utilidad es 0. Entonces, cuando yo tengo sea cambio X1, cambio X2, sea esa canasta formada por los cambios que mantiene constante la utilidad, entonces tenemos que el cambio en X1 por la utilidad marginal del bien 1 más el cambio en la cantidad del bien 2 por cómo cambia la utilidad cuando cambia el bien 2 es igual al cambio en la utilidad. O sea, ¿cómo cambia mi utilidad? Mi utilidad cambia por dos fuentes, porque cambio X1 y porque cambio X2, ¿verdad? Entonces, si aumento X1, eso me va a generar un cambio en la utilidad, ¿verdad? Este es un cambio en U y este también es un cambio en U.
si yo aumento el consumo de X1, hay un cambio en mi utilidad, ¿verdad? Y tensos, entonces tengo que hacer un cambio en X2 para mantener mi utilidad constante, ¿verdad? Entonces, yo tengo que cambiar, como les decía, X2 por fuerza. Si me quiero mantener en la misma función de utilidad, que este cambio en U sea 0, ¿verdad? Una curva de indiferencia. Entonces, si cambio X1 por fuerza, tengo que cambiar X2, ¿verdad? Si quiero mantenerme en mi curva de indiferencia. Entonces, es el tema de la pendiente negativa de la curva de indiferencia. Entonces, si yo aumento X1, aumentaría mi utilidad. Entonces, por fuerza tengo que cambiar X2 en sentido contrario, ¿verdad? Ambos en sentido contrario. Aquí cambio en U es 0. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos a despejar. Acuérdense que, recordemos o partamos de que, recordar que la relación marginal de sustitución es igual al cambio en X2 entre el cambio en X1. Aquí es X2 y aquí es X1. Entonces, vamos a despejar eso. Entonces, esto me da cambio en X1, utilidad marginal del bien 1 es igual a menos cambio en X2 por utilidad marginal del bien 2. Si yo despejo cambio en X2 respecto al cambio en X1, entonces me va a dar menos la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2. Y esto sabemos que esto va a ser igual a la relación marginal de sustitución. Entonces, esta es una relación muy importante. Lo que sabíamos hasta ahorita es que la relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿verdad? Es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, es el cambio en X2 entre el cambio en X1. Pero lo nuevo es que también es igual a la razón de las utilidades marginales. Del bien 1 entre el bien 2. Siempre va a ser así. Del bien 1, que es el bien que está en el eje X, ¿verdad? Entre la utilidad marginal del bien 2, que es la que está en el eje Y. El valor absoluto, cuando la vemos de valor positivo, cuando la vemos con un valor positivo es porque es el valor absoluto. El valor absoluto de la relación es las utilidades marginales. Tenemos que saber trabajar con los signos, ¿verdad? Y no confundirnos. Ahora, entonces ya tengo una forma de calcular la razón de sustitución, tanto en la Cobb-Douglas como en la cuasilineal que habíamos visto. Ya podemos calcular la relación marginal de sustitución, pero vamos a dejarlo para más adelante. Ya ahorita lo vamos a calcular. Vamos a ver ahora lo que es el capítulo 5 del Variant, que es sobre la elección. La elección del consumidor. Entonces nosotros en los capítulos anteriores lo que hemos visto son conceptos nuevos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a determinar cuál es la elección del consumidor. El consumidor tiene que escoger una canasta de bienes porque estamos suponiendo que él solo consume 2 bienes. Además dijimos que para consumir esos 2 bienes, aparte de sus preferencias por ambos bienes, también tenemos que tener en cuenta lo que cuestan los bienes, que son los precios de mercado del consumidor, que no los fija él, para él son parámetros, los da el mercado, y también tiene que utilizar o estar sujeto a su ingreso, a su renta. Entonces,
Con todo eso, ellos van a escoger la mejor cesta. Todos escogeríamos la mejor cesta que esté a nuestro alcance, ¿verdad? La mejor cesta que esté a nuestro alcance. Entonces, vamos a tener las preferencias, ¿verdad? Vamos a tener lo que habíamos llamado restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, acordémonos que dependía de los precios de los bienes y de la renta. Ok, entonces, ustedes me van a decir cuál es la mejor cesta que está al alcance de este consumidor. Era restricción, acuérdense que la restricción es la línea recta de pendiente negativa. Aquí tenemos M entre P1 como consumo máximo de X1 y aquí tenemos M entre P2 como consumo máximo del bien 2. ¿Cuál es la mejor cesta que está al alcance? Puede ser la cesta A, la cesta B, la cesta C, la cesta D. ¿Cuál es la mejor cesta para él? No sería la C. La C. Digamos, bueno, digo, la D está fuera de su alcance. Aunque la prefiera, no puede obtenerla, digamos. Y habíamos dicho que se prefieren los centros sobre los extremos, ¿no? Entonces puede tener tanto la B, la A, la B o la C, pero va a preferir la C porque es la que está en el centro. Ajá. En estas canastas A, B, C, vos decís que preferiría la C, entonces. La C, ¿cuánto va a gastar? ¿Cuánto gastaría en la cesta C? Ah, bueno, no. Cuando decimos eso, que prefiere los medios a los extremos, ahorita lo vemos. Ah, ok. Porque vea que aquí C está en la misma curva de indiferencia. Ah, ok, sí, buen punto. Entonces podría elegir C cualquiera de los tres. C no es de los medios. Ah, ok, sí, tienes razón. Digamos, si hubiera otra curva en medio de esas dos, donde hubiera un punto en el que estuviera más en el centro de esa recta, ¿no? De la restricción. Allí sí, pero bueno, en este caso no. Ese sería un punto que es parte del conjunto de los medios entre A y B, ¿verdad? Ah, ok. Pero C no. Ujú. C es Ok, sí, indiferente. Okay. Tienes razón, sí. ¿Qué pasa, Edwin, con C? ¿Usted se ubicaría en C? Ujú. Pero bueno, ya viendo que están los tres en la misma curva de indiferencia, él podría elegir cualquiera de los tres, ¿no? Cualquiera de los tres. Sí. En A gasta toda su renta. Sí, la gastó todo. Es que eso yo le iba a preguntar porque en C él está por debajo de su restricción presupuestaria, entonces a pesar de que está en la misma curva de diferencia, no está gastando como toda su renta, digamos. Sí, no gasta toda su renta. ¿Y por qué eso es un problema? No gastar toda la renta.
sinceramente no sé por qué sería mejor no gastarlo. Digo, ¿por qué sería mejor gastarlo? No es porque tal vez como gastar todo lo que tenemos en los bienes nos puede dar como mayor satisfacción. Digamos, podríamos como tener más en lugar de menos. Ujú. ¿Y dónde es nuestra mejor elección? O sea, ¿cuál es la mejor cesta que está a nuestro alcance? ¿Cómo definimos nuestra mejor cesta? ¿Cuál sería para ustedes la mejor cesta que esté a su alcance? Para mí sería donde pueda tener como una cantidad más o menos igual de los dos bienes y que pueda gastar toda mi renta. Uh-huh. Y Donde la restricción presupuestaria sea tangente a alguna de las curvas de indiferencia. Ajá, entonces aquí no tenemos ninguna curva de indiferencia tangente a la restricción, ¿verdad? Entonces, podríamos alcanzar curvas de indiferencia más altas. Por ejemplo, de A movernos aquí. Y si nos movemos ahí, aumentamos la utilidad, ¿verdad? Y así podemos avanzar a curvas de indiferencia más altas, hasta que lleguemos a la que sea tangente, como dice César, hasta que sea tangente. Ya esa es la última que yo puedo alcanzar, ¿verdad? Entonces, a partir de A me voy a ir moviendo, igual me voy a ir moviendo de B, ¿verdad? Y de C también me voy a ir moviendo para allá, ¿verdad? Nos vamos a ir movilizando a mayores curvas de indiferencia. ¿Está claro? Y el resultado es que en E, ¿verdad? E es la elección óptima. La mejor cesta se define porque maximiza su utilidad, ¿verdad? Maximiza el nivel de utilidad. Dada la restricción presupuestaria. Dada la restricción presupuestaria. Ok, entonces esa es la elección. ¿Qué condición, qué significa esa tangencia, compañeros? En términos de lo que hemos visto. ¿Qué significa esa tangencia? César. Disculpe, doña Nancy. Dígame. ¿Qué significa la tangencia de la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria? Es el punto en donde el consumidor gasta toda su renta y al estar en una curva de indiferencia más alta le reporta más utilidad. Entonces, se dice que ese es el óptimo del consumidor. Sí. Bueno, y si yo quiero calcular ese punto, ¿qué puedo utilizar para calcular ese punto? Bueno, al ser una recta tangente, se puede utilizar derivación para poder hallar ese punto. Ajá, ¿y qué tengo que derivar? Tiene que ser encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto E. Sería como derivar la función de utilidad, si es conocida, ¿verdad? Y esa función igualarla a la relación marginal de sustitución. No sé si estoy mal. Ok, la relación marginal de sustitución es la pendiente de la CI, ¿verdad?
O sea, ya ahí derivamos. Es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿verdad? Para obtener la relación marginal de sustitución, efectivamente es la derivada de la tangente, es la pendiente de la tangente en el punto E a la curva de indiferencia. Y la otra pendiente es la menos P1 entre P2, es la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, ¿eso qué implica? E implica que tenemos la relación marginal de sustitución igual a la relación de precios, ¿verdad? Y dijimos que la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2 igual a la relación de precios. Entonces, ahí lo que tenemos es la igualdad de la relación marginal de sustitución, que es la pendiente de la línea verde, con la pendiente de la línea roja, que es menos P1 entre P2. ¿Alguna duda? Profe, Profe, entonces si igualamos esos dos términos, estaríamos encontrando como el punto que maximiza la utilidad. Sí. Esto nos va a eh, dar, ajá, dígame. profe, ese menos P1 sobre P2 es la relación de precios, ¿verdad? Entre los bienes. Sí. ¿Por qué, César? Es que, sí, había recordado que esa razón tiene un nombre, ¿verdad? Y es esa, precisamente la relación de precios. Sí, relación de precios de los bienes. Acuérdense que la RP tiene esta ecuación. X2 igual a M entre P2 menos P1 entre P sub 2 por X1. Entonces, la pendiente de la RP es la relación de precios. Obviamente en negativo, ¿verdad? Pero los precios relativos me los dice la restricción presupuestaria, que son los precios del mercado, ¿verdad? Que el consumidor no tiene absoluta injerencia en ellos. ¿Ok? Y ya habíamos visto anteriormente con esta pantalla, con esta que vimos, que en la curva de indiferencia, ¿verdad? Es la curva de indiferencia, la pendiente, o sea, X2 entre X1, cambio en X2 entre cambio en X1 es la relación marginal de sustitución, o sea, son la razón de las utilidades marginales. Entonces, estamos igualando esos dos conceptos para obtener la cesta que maximiza la utilidad. Esa sería la cesta que maximiza la utilidad. Ok, ahora veamos entonces, de esa elección sale la demanda del consumidor individual, ¿verdad? Esta es la demanda del consumidor individual. Entonces, la demanda del consumidor individual va a ser X1 como una función de los precios. Eso es lo que yo tengo que encontrar. ¿Cuánto consume el consumidor según cómo sean los precios y según cómo sea su renta? Esta va a ser la demanda que el consumidor va a manifestar en el mercado. Y tenemos X2 que también depende de los precios. Acuérdense que la demanda de un bien depende del precio de los otros bienes. Por eso X1 depende de P1, pero también de P2. Y X2 depende también de P1. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, ejemplos de preferencias y sus demandas,
¿verdad? ¿Cómo sería, según las preferencias, cómo sería la demanda? ¿Verdad? Ejemplos de preferencias y las demandas que surgen. Primero veamos los sustitutos perfectos cuando tenemos dos bienes que son sustitutos perfectos, ¿verdad? Porque el consumidor percibe que le satisfacen de igual manera la necesidad que tienen. Entonces tendríamos una función U igual a X1 más B por X sub 2, ¿verdad? Entonces ya habíamos dicho que, bueno, una curva de indiferencia tiene la forma X2 igual a K, ¿verdad? K entre B menos A entre B por X1. Entonces, la derivada de X2, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la derivada de X2 respecto a X1, que sería la relación marginal de sustitución, ¿a cuánto va a ser igual? Menos A entre B. Menos A entre B, ¿ok? Entonces vean que eso es una constante, ¿verdad? Entonces la pendiente de estas curvas de indiferencia es constante, ¿verdad? Y es negativa. Ahora, la utilidad marginal, la relación marginal de sustitución, también dijimos que era la utilidad marginal respecto al bien 1 entre la utilidad marginal respecto al bien 2. ¿Cuánto es la utilidad marginal respecto al bien 1? O sea, la derivada de U respecto a X1. Vamos a la función de utilidad, ¿verdad? Vamos a la función de utilidad. Derivamos U respecto a X1 y ¿cuánto me da? A. A. Derivamos U respecto a X2 y ¿cuánto me da? Y en este caso sería B. B. Ok, entonces vean que la relación marginal de sustitución es menos A entre B. Ok, vamos a dibujar estas curvas de indiferencia para encontrar la demanda. O sea, encontrar la elección óptima y encontrar la demanda. Entonces tenemos aquí el bien X2, aquí el bien X1 y tenemos una curva de indiferencia que tiene aquí un valor K entre B. ¿Verdad? Y aquí K entre A. ¿Verdad? Cuando X2 es 0, X1 es K entre A. ¿Qué es K? El nivel de utilidad de esta curva de indiferencia. ¿Verdad? Puede ser K sub 0. Y si tuviéramos otra curva de indiferencia, la podemos marcar aquí. Esta va a ser K sub 1 entre B y K sub 1 entre A. ¿Qué pendiente tiene esa curva de indiferencia? Menos A entre B, ¿verdad? Esto tiene, pongámosle aquí, que esta inclinación es menos A entre B. Esa pendiente es menos A entre B. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? No. Ok, entonces vamos a poner aquí la demanda de X1. Vamos a decir, vamos a construir cuál es la demanda de X1. ¿Verdad? Entonces, depende de los precios, ¿verdad? Ustedes me van a decir, bueno, depende de la restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué pasa si
¿Qué pasa si estos fueran los precios? ¿Qué pasa si esto fuera menos P1 entre P2? Si esta es la restricción, o sea, si aquí tengo M entre P1 y aquí M entre P sub 2. O sea, esa es la restricción presupuestaria. Y las negras son la curva de indiferencia. ¿Ok? ¿Cuál es la elección óptima del consumidor? ¿Dónde maximizaría su utilidad dado esa restricción azul? En el punto de intersección de las rectas, profe. Aquí dice usted. Usted dice ahí. Correcto. ¿Qué pasa si estamos ahí, en ese punto? Estamos alcanzando, con la línea azul, estamos alcanzando la curva de indiferencia más alta. Correcto. O sea que esa es la curva de indiferencia más alta que yo puedo alcanzar si tengo la línea azul. Profe, Ajá, Mario. no sería la curva de indiferencia que toque como en la intersección de la recta presupuestaria con el eje X, X1. Exacto. Vean que aquí ustedes pueden, a partir de A, pueden ir cogiendo curvas de indiferencia más altas. Pueden ir moviéndose para la derecha, ¿verdad? Porque lo que me va a limitar a mí es esa misma pendiente, ¿verdad? Pero voy a ir a buscar alcanzar la más alta posible. Entonces, de A me voy a mover hasta esta. Entonces, esta sería la CI más alta. Y el consumidor va a consumir aquí. Ay. ¿Están de acuerdo? Vamos a movernos a este punto E. Vamos a llamarle E como la elección. La elección va a ser ese punto. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Profe, a mí no me queda claro por qué fue que se desplazó hasta ahí. Porque la restricción es la línea azul, ¿verdad? La restricción es la línea azul. Y mis curvas de indiferencia pueden pasar de A, puedo pasar a B. Y me estoy moviendo sobre la misma restricción, ¿verdad? Sobre la misma restricción azul. Puedo mejorar A, como había propuesto César, A no es un punto final, porque de A puedo mejorar utilidad si me muevo a B. El asunto es que esas son curvas de indiferencia, no las confundan con la restricción, ¿verdad? Estas son curvas de indiferencia, que tienen que ser paralelas. Esta es la original, ¿verdad? Y hay otras que vamos a ir haciendo paralelas. Que, bueno, ya las había hecho en rojo, pero está la pendiente un poco mal. Entonces, las curvas de indiferencia son las líneas negras. Entonces me muevo Ok. de A a B y de B a E. Entonces, eso quiere decir que eso se llama solución de esquina. Entonces, la demanda de X1 va a ser, vamos a poner X1 es igual. X1 es igual. Una posibilidad es que gaste todo ese ingreso en X1, ¿verdad? X1 va a ser igual a M entre P1. Sí que se da
¿Qué sucedió ahí? Es un asunto de pendientes, ¿verdad? Tenemos que la línea azul, que es nuestra restricción, tiene una pendiente. ¿Cómo es esa pendiente en relación a la pendiente de la CI? Comparen la pendiente de la línea azul con la pendiente de la línea negra. Entonces, ¿Es más aquí, inclinada? ¿cuál es más inclinada? La azul. La azul es más inclinada que la... No, más horizontal, perdón. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la relación entre A entre B y los precios? Vamos a quitar los signos porque los dos son negativos. Entonces, ¿cuál es la relación entre A entre B y los precios? ¿Cuál es mayor? Entre B. A entre B es mayor. Entonces, si la relación marginal de sustitución es mayor a los precios, él va a gastar todo su ingreso en el bien X1. ¿Verdad? Esta es relación marginal de sustitución. De cantidad de X2 que está dispuesta a sacrificar por una unidad de X1. Entonces, si lo que él está dispuesto a sacrificar de X2 respecto a para obtener una unidad de X1 es mayor a lo que vale el bien X1, entonces va a seguir consumiendo X1, ¿verdad? Esa es una solución. Gasta todo su ingreso en X1. Otra opción, ¿verdad? Otra opción sería, esto lo vamos a... esta es una opción, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otra aquí para no borrar ese. Ok, la negra es la CI. Aquí es menos A entre B. Y la azul igual, la azul va a ser la RP. O sea, la azul va a tener pendiente menos P1 entre P2. ¿Dónde estaría el óptimo? Sería la curva que choca con el M entre P2, ¿no? Con la intersección en el eje Y. O sea, Exacto. Exacto. Nos vamos a ir dibujando curvas de indiferencia hasta que llegue a alcanzar la más alta. Entonces, el punto sería aquí E. Ahí disculpen que me metí en el otro gráfico, ¿verdad? Esta es la curva de indiferencia más alta que él va a alcanzar, ¿verdad? M entre P sub 2, ¿verdad? Aquí es M entre P sub 1. ¿Qué significa? Que él va a consumir de X1, 0. Va a consumir de X1, 0. Sí que si en este caso, A entre B es menor, ¿verdad? Es menor a la relación de precios. Entonces, como los bienes son sustitutos perfectos, vean que él va a decidir consumir todo en un solo bien. Todo en un solo bien, ¿verdad? ¿Hay dudas con eso? no, tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, ¿qué pasaría si A entre B fuera igual a P1 entre P2?
Bueno, como son sustitutos perfectos, él va a buscar el bien más barato en términos relativos, ¿verdad? El bien más barato. Y gasta todo ese ingreso en ese bien. ¿Qué pasaría si la tasa fuera igual a la relación? ¿Verdad? Esta es la RP. Y esta es la curva de indiferencia. ¿Qué pasaría ahí? Hay una indefinición, ¿verdad? Hay una indefinición de la demanda de X1, porque pueden ser un montón de puntos, ¿verdad? Entonces X1 podría estar en el rango de 0 hasta gastar todo su ingreso en 0 o M entre P1. Esa sería la demanda de X1. Desde consumir 0 hasta consumir todo su ingreso. O sea, es un rango. Puede ser este punto, puede ser este, puede ser este. Entonces, aquí X1 está indefinido. Está indefinido, ¿verdad? Pero lo podemos expresar como un intervalo entre 0 y M entre P1. Ok. Estamos. Ahora veamos los complementos perfectos. Los complementos perfectos vamos a ver la elección, cuál sería la elección óptima y vamos a establecer cuál es la fórmula, cómo expresaríamos algebraicamente la demanda de los bienes. Ok, entonces en complementos perfectos dijimos que la utilidad de X1, X2 se tiene que expresar como el mínimo de las cantidades AX1, BX2, donde A y B son las proporciones en que consumen los bienes. Entonces, aquí vamos a trazar primero el rayo, ¿verdad? El rayo donde bueno, el rayo que representa la proporción, así le vamos a llamar, rayo que representa la proporción en que consume, ¿verdad? Ese rayo siempre lo vamos a sacar como AX1 igual a BX2, ¿verdad? Entonces eso implica que el X2 es igual a A entre B por X1. Entonces, esta es, como por así decirlo, nuestra curva de indiferencia, digamos, o es el rayo que me va a permitir representar la curva de indiferencia. Entonces, a lo largo de ese rayo, ese rayo tiene una inclinación A entre B, ¿verdad? Este rayo esta es la función A entre B por X1. ¿Verdad? Esa es la función A entre B por X1. O sea, X2 es igual a A entre B por X1. En todos estos puntos se cumple que yo tengo la misma proporción. ¿Verdad? O sea, en todos esos puntos se cumple que yo tengo la misma proporción. Es decir,
En el ejemplo de la bicicleta, que tenemos un arco y 2 ruedas. Entonces, en ese rayo significa que si yo tengo 2 arcos, 2 marcos, tengo 4 ruedas. ¿Verdad? Ese punto es el punto de la diagonal, el punto del rayo, ¿verdad? Pero también puede ser que yo tenga más cantidad, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más cantidad de uno de los dos, resulta que yo sé que como son complementos perfectos, si tengo más cantidad de solo uno, no me aumenta la utilidad no me aumenta. Entonces, se hace una línea recta. ¿Verdad? O sea, esas canastas con más de X2, pero la misma cantidad de X1, no me cambian la utilidad. No tiene ningún efecto en la utilidad. Entonces, igual pasa con X1. Si yo tengo más de X1, no tengo más utilidad. Y así, o sea, estas escuadras me permiten representar que esas canastas con más de uno de los dos bienes vale igual que si no tuviera esa cantidad de más, ¿verdad? Porque lo que me interesa es la proporción. Entonces, si usted me quiere aumentar la utilidad, me tiene que dar más de ambos bienes en la proporción, ¿verdad? En la proporción. Entonces, esas son las curvas de indiferencia. Ahora, ¿dudas? Ninguna. Bastante Ok. claro. Todas por ahora. Ok. Vean que si yo tengo esta canasta, hay X2, o sea, BX2 en este tramo de arriba, por encima de la diagonal, BX2 es mayor a X1, ¿verdad? Por encima de la diagonal pasa eso. Por debajo de la diagonal, AX1 es mayor a BX2. Pero, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué valor le voy a dar a esas canastas? Le voy a dar el mínimo. Entonces, yo le voy a dar el valor de AX1 arriba. Este va a ser el nivel de utilidad. Este es el nivel de utilidad, AX1, que es el mínimo, ¿verdad? Y para acá, a la derecha, el nivel de utilidad que yo le voy a dar es BX2. O sea, le voy a dar este valor de utilidad. O sea, este valor, este punto, cualquiera de esos puntos fuera de la diagonal, no le aumentan la utilidad. No le aumentan la utilidad. La utilidad va a ser para todos estos puntos. La utilidad es la misma, es AX1, ¿verdad? Y para todos estos puntos, la utilidad es BX2, ¿verdad? No hay ningún cambio hasta que cambie la proporción. Si yo cambio la proporción, sí aumento la utilidad. Ahora, ¿cuál es la elección óptima? Entonces, la RP es azul. Si la RP es esta, ¿cuál es la elección óptima? ¿Dónde está el óptimo? ¿Estará en el punto A? ¿Maximizo mi utilidad en el punto A?
o en el punto B. No es en medio de esos dos. Exacto. Ajá. Para Vamos mí a, sería medio de los dos. ok, Sí, justo en la esquina de... Ok. vamos a llamarle E. O sea, esa es la curva de indiferencia que él, digamos, la utilidad más alta que puede alcanzar dada la línea azul, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el precio cambia? ¿Qué pasa si el precio fuera más alto? Precio más alto. ¿Qué pasa si el precio fuera más alto? No, no puede seguir siendo E. Dígame usted. Seguiría siendo E. Digamos, el Ah, precio sube, pero aún así coincide con su restricción presupuestaria. ajá, el precio sube, eso hace que la restricción presupuestaria tenga más pendiente, ¿verdad? Porque puede consumir menos de X1 y más de X2, pero la curva de indiferencia más alta que alcanza es la misma, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el precio bajara? Si el precio bajara respecto a la línea azul. Seguiría siendo... no podría desplazarse como en el ejemplo antes, que se iba como para la esquina de X1. Es que las curvas de indiferencia a la derecha son rectas, ¿verdad? Son estas líneas que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos son curvas de diferencia así. Entonces seguiría siendo E. Sí, porque vean que si estamos a la derecha de E, si estamos a la derecha de E, digamos con esta, un precio más bajo, a los precios más bajos, podemos alcanzar curva más alta, porque este punto representa la utilidad que está hacia la izquierda, ¿verdad? En cambio, el punto E es una curva de indiferencia más alta, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vean que la proporción, el óptimo, la proporción en que el consumo de los bienes se mantiene. Una cosa importante es que estos al ser ángulos rectos, las curvas de diferencia, ¿verdad? Son ángulos rectos. No tenemos digamos, aquí no podemos sacar una pendiente. O sea, el concepto de pendiente, por lo menos en este punto, en el punto del vértice, estos son vértices. Esto es un vértice. Vértice. Entonces, no se define una pendiente, ¿verdad? Porque una pendiente se define cuando tenemos, ¿verdad? Una cosa así, una continuidad. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. No hay una tasa de relación de sustitución, no hay una relación de sustitución como si hay si fuera así continua. Entonces, no se define una pendiente ni relación marginal de sustitución. ¿Ok? Vean que aquí cambian los precios, pero siempre sigue eligiendo la misma proporción, ¿verdad? Porque como él consume los bienes en proporción, no cambia su consumo. Entonces, cambio en precios no cambia la elección. ¿Qué sí podría hacer cambiar la elección? A ver, por un punto. ¿Qué sí podría hacer cambiar la elección de ese punto E? Que aumentara el ingreso, ¿no? Exacto.
A ver, explíqueme, Dairon, explíquenos. De ahí que si bien los precios lo que hacen sería que aumenten, si los precios aumentan o bajan, lo que haría es cambiar la pendiente de la restricción presupuestaria a la hora de aumentar los ingresos a cualquier precio y puedo comprar más, entonces lo que haría sería desplazarla hacia, no sé, hacia la derecha. Exacto. Sí, eso que entonces vamos a representarlo, porque ustedes dirían, ay, pero ¿cómo es que cambian los precios si no cambia la elección, verdad? Eso es porque a él lo que le interesa es la proporción y que consume y no las cantidades individuales de los bienes. Pero qué raro, ¿por qué no? ¿Cuándo aumentaría el consumo? Entonces, como dice Dairon, ¿verdad? Sería, por ejemplo, que dada una restricción aumente su ingreso, ¿verdad? Esto representaría un aumento en M. Entonces, ahí aumentaría el consumo, ¿verdad? Aumentaría X1 y aumentaría X2. ¿Verdad? Aquí al punto E'. Ok, gracias. Ok, entonces, expresemos la demanda de X1. Entonces, demanda, ¿cómo expresamos la demanda de X1? Entonces, X1 va a ser igual, ¿cuánto es ese punto E? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cuánto es X1 en el punto E? ¿Cuánto es X1 en ese punto E? Entonces, nosotros tenemos que, ya dijimos que X2 es A entre B por X1, ¿verdad? En la proporción, en ese punto óptimo. O sea, en ese punto X1, el X1 óptimo es igual a B entre A, ¿verdad? B entre A por X2 óptimo. Usando la restricción presupuestaria, nosotros tenemos que usarla, ¿verdad? Para ver dónde va a estar ese punto. O sea, cuál es la altura. Si va a ser E o E', entonces tenemos que usar la restricción. Porque tanto E como E' cumplen la relación X1 igual a B entre A por X2. Entonces tenemos que usar la restricción presupuestaria para ver si estamos en E o en E', ¿verdad? M es igual a, bueno, ya sabíamos que M es igual a P1 por X1 más P2 por X2. Y esto me define dónde yo me voy a ubicar. Entonces, entonces, el X1, vamos a despejar el X1. Entonces, el X1 va a ser igual a M, perdón. Sí, M entre P1, ¿verdad? Menos P2 entre P1 por X2. Y sabemos que el X2, ¿verdad? Y sabemos que el X2 es A entre B por X1. Entonces vamos a sustituir. X1 es igual a M entre P1 menos P2 entre P1 por X2, que se consume en esa proporción, A entre B por X1. Y entonces aquí vamos a juntar el X1, que va a ser 1 más, ¿verdad? Para despejar X1, entonces sería 1 más P2 entre P1 por A entre B. Igual a M entre P sub 1. Entonces, este X1 lo podemos
poner aquí B por P1 y aquí va a ser B por P1 más A por P sub 2 igual a M entre P1. Y entonces el X1 va a ser igual a M entre P1, ¿verdad? Por BP1 entre BP1 más AP sub 2. Entonces este X1 va a ser este P1, se cancela con este P1 y entonces me va a quedar B por M, pero el B lo podemos dividir abajo. Este B dividámoslo abajo. Entonces me va a quedar M. El B lo pasamos para abajo, entonces me va a quedar P1 más A entre B, P sub 2. Este es el X1 óptimo. M entre P1 más A entre B por P sub 2. Entonces esa es la demanda que vamos a poner aquí, que X1 va a ser igual a M, siempre va a ser igual a M entre P1 más A entre B por P sub 2. Vean que aquí no tenemos solución de esquina. No tenemos solución de esquina como en los sustitutos perfectos. Entonces, la solución es única. Y vean que es, si interpretamos esa demanda, es el ingreso entre la suma de los precios. O sea, es como si él comprara los bienes como un paquete. Entonces, esa fórmula M entre la suma de los precios, lo que me refleja es que él lo que considera a la hora de comprar es cuánto vale la suma de los dos precios, cuánto vale la suma de los dos. ¿Por qué? Porque ocupa los dos, porque son complementos perfectos, ocupa los dos. Entonces, él define cuánto va a comprar dividiendo su ingreso entre la suma de los precios, ¿verdad? Obviamente hay una ponderación ahí porque depende de la proporción, ¿verdad? Pero si las proporciones fueran 1 por 1, 1 por 1, entonces sería M entre P1 más P2, ¿verdad? Y X2, si ustedes lo desarrollan, X2 también les va a dar M entre B entre A por P1 más P2. Eso sería X2. ¿Cómo calculan X2? ¿Cómo calculan X2? Ya, igual, solamente sustituyendo X1 en alguna de las dos fórmulas. Sí, pasando a dividir el B entre A. Exacto, en ese. Perdón, aquí. Ya tienen el X1 óptimo, ¿verdad? Ya tienen el X1 óptimo, entonces cogen que X2 es igual a A entre B por X1, ¿verdad? Y les va a dar eso. Ok. Ahora vamos a ver, entonces, en tercer lugar, nuestra famosa Cobb-Douglas. Entonces, en esta Cobb-Douglas, nosotros habíamos dicho que la utilidad de X1, X2 era igual a X1 a la A por X2 a la B. Entonces, hay tres formas de encontrar el óptimo. Hay tres formas de encontrar el óptimo. Bueno, acuérdense que en la Cobb-Douglas, entonces, nuestras curvas de indiferencia son estrictamente convexas, ¿verdad? Estrictamente convexas. Cumplen todos los supuestos de las preferencias. Como la que son monótonas, ¿verdad? Ahorita vamos a otra vez retomar el concepto de monótono y estrictamente convexas. Entonces, igual, aquí también se da lo que ya habíamos dicho,
que el óptimo se va a dar en la curva de indiferencia más alta, ¿verdad? Esta es la relación de precios. ¿Ok? Pero entonces encontremos cuál es ese punto E. ¿Cómo encuentro ese punto E? Bueno, ya nosotros habíamos dicho que se tiene que cumplir, ¿verdad? La condición de optimalidad. La condición de optimalidad, habíamos dicho que era que la relación marginal de sustitución era igual a la relación de precios. Puedo poner las dos positivas porque la relación la puedo poner positiva y entonces pongo los precios también positivos, ¿verdad? También habíamos dicho que además de eso tiene que cumplirse que el ingreso es igual a P1X1 más P2X2. Entonces son dos condiciones. ¿Por qué son dos condiciones? Porque resulta que esa tangencia también yo la tengo aquí, ¿verdad? Esa tangencia yo la tengo aquí también, ¿verdad? Pero por eso necesito la segunda condición. O sea, necesito que él gaste todo su ingreso. Necesito que él gaste todo su ingreso. Entonces, la segunda condición surge por eso. O sea, no basta con la tangencia, sino ocupo que gaste todo su ingreso. Ok. Hay un método, vamos a ver el método. Se llama así, método de multiplicadores de Lagrange. El multiplicador de Lagrange es uno que vamos a llamar lambda, es un símbolo lambda. El nombre puede asustar un poco, pero es muy sencillo. En realidad es muy sencillo. Se usa una función, auxiliar conocida como o llamada conocida como lagrangiano. Lagrangiano. Entonces, el lagrangiano L. Esa es una función auxiliar. El L, el lagrangiano, es igual a poner la función de utilidad o la función que yo voy a optimizar, se usa para optimizar, para sacar máximos y sacar mínimos de una función, ¿verdad? Nosotros necesitamos sacar el máximo de la función de utilidad. Entonces, se plantea la función que vamos a optimizar, ¿verdad? Más el multiplicador de Lagrange, más el lambda, que es el multiplicador de Lagrange, y se multiplica por la restricción, ¿verdad? Entonces, aquí el problema es, ¿verdad? El problema es maximizar U sujeto a que el ingreso sea igual a P1X1 más P sub 2 X sub 2. Entonces, aquí vamos a poner la restricción poniendo M primero y P1X1 menos P2X2. Aquí tienen que usar siempre, si utilizan más lambda,
más lambda, tienen que poner el m primero. Ok. ¿Por qué se llama multiplicador? Multiplicador de Lagrange. Simplemente porque el lambda está multiplicando a la restricción. Solamente por eso se llama multiplicador, porque multiplica a la restricción. Multiplica la restricción. ¿Qué dice el teorema de Lagrange? ¿Qué dice el teorema? El teorema de Lagrange dice que una elección óptima x1, x2, asterisco, debe satisfacer tres condiciones. Debe satisfacer las tres condiciones que se llaman de primer orden. Las tres condiciones del primer orden. Ese primer orden es porque son la que llamamos la primer derivada. Por eso son condiciones de primer orden, porque es para ver las pendientes, la primer derivada. Entonces, bueno, la primera condición es que la derivada del lagrangiano, respecto a x1 va a ser igual a la derivada de la utilidad en el óptimo, evaluada en el óptimo, ¿verdad? Respecto a x1 menos lambda p1 igual 0. Esa es la primera condición de primer orden. Derivamos el lagrangiano respecto a x1, eso nos permite obtener el óptimo, ¿verdad? Si igualamos a 0. También el lagrangiano respecto a x2 es igual a la derivada de la utilidad de x1 óptimo evaluado en x2 óptimo respecto a x2 menos lambda p sub 2 es igual a 0. Aquí lo que se está haciendo es derivar el lagrangiano, ¿verdad? Derivar el lagrangiano en forma genérica, porque U es una función genérica, ¿verdad? No tenemos todavía especificada, no hemos especificado que U sea la Cobb-Douglas todavía. La vamos a ver, o vamos a ver ahorita. Y luego, también la tercera condición de primer orden es que si derivamos el lagrangiano respecto a L, respecto al multiplicador lambda, respecto a lambda, nos va a dar la restricción, nos va a dar m menos p1x1 menos p sub 2 x sub 2 igual a 0. ¿Verdad? Esta es la segunda condición y esta es la tercera condición de primer orden. Entonces vean que aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y entonces el sistema tiene solución. ¿Cuáles son las incógnitas? Díganme ustedes, ¿cuáles son las incógnitas? ¿Qué vamos a encontrar si resolvemos esas ecuaciones? Si resolvemos esas tres ecuaciones, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar x1. Ajá. X1 óptimo, ¿verdad? ¿Qué más? X2 óptimo y lambda. Uh-huh. Exacto, esas son las tres incógnitas y para eso tenemos las tres ecuaciones. X1 y X2 van a ser funciones. ¿Funciones de qué? ¿De qué van a depender X1 y X2? ¿Cuáles son los parámetros que ven ahí ustedes en esas ecuaciones? De los precios y de M, ¿o no?
No. De los precios y las cantidades. ¿Cuáles cantidades? La cantidad es lo que vamos a encontrar. La cantidad es nuestra variable. La cantidad X1 es variable que depende de P1, P2 y, como decía el compañero, pero se retractó, del ingreso. ¿Verdad? Esas son las demandas marshallianas. Son las demandas marshallianas. Ok, esto es lo que nos va a interesar encontrar. En realidad, el lambda tiene otras aplicaciones en economía, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a concentrar nosotros es encontrar X1 y X2. Y el lambda en este momento y en este curso simplemente es un instrumento, ¿verdad? Es un instrumento de este método. Ok, estas son nuestras, lo que llamamos nosotros las demandas marshallianas. Bueno, entonces vamos a resolver eso. Vamos a resolver las tres ecuaciones. Entonces, de 1, ahí vamos a obtener que la derivada de U, ¿verdad? Respecto a X1 es igual a lambda P1. O sea, y nada más pasamos lambda P1 a la derecha. Y de 2, vamos a tener lo mismo, la derivada de la utilidad igual a lambda P sub 2, ¿verdad? Y de aquí, si nosotros despejamos lambda, ¿verdad? Vemos que lambda es igual a la utilidad marginal de X1 entre P1, ¿verdad? El lambda es la utilidad marginal de X1 entre P1 y igual en la segunda ecuación también la utilidad marginal del bien 2 entre P sub 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? De aquí esto implica que lo importante aquí es esta igualdad de las utilidades marginales por Coulomb. Entonces, de aquí, tenemos entonces que la utilidad marginal de X1 entre la utilidad marginal de X sub 2 es igual a P1 entre P2. Y esa es la primera condición de optimalidad que yo les había dicho. Es relación marginal de sustitución igual a los precios. ¿Verdad? Relación marginal de sustitución igual a los precios. Y de 3, de la ecuación 3, obtenemos que M es igual a P1X1 más P sub 2X2. Entonces, esta condición con esta es lo que me permite obtener el óptimo. De estas dos, yo obtengo el X1 óptimo, ¿verdad? En función de P1, P2 y M. Y X2 óptimo, P1, P2, M. Ok, ahora entonces, hagámoslo para la Cobb-Douglas. Para la función Cobb-Douglas. Entonces, en la función Cobb-Douglas, nuestro lagrangiano es igual a la función de utilidad, que es X1 a la A por X2 a la B, ¿verdad? Más lambda por la restricción, M menos P1 X1 menos P sub 2 X2. En un ejercicio concreto, yo voy a tener posiblemente un valor para M, ¿verdad? Un valor para M y un valor para los precios, ¿verdad? Aquí este caso está genérico porque no tengo información de cuál es el ingreso ni cuáles son los precios. Entonces va a quedar indicado cuál es la función.
Y esa función de x1 va a depender de cómo varíe el precio, ¿verdad? Digamos, esta ecuación voy a tener nuestra famosa demanda, ¿verdad? Voy a obtener ahí nuestra famosa demanda. Igual para x2. O sea, la demanda que hemos estado viendo, las demandas que hemos estado viendo en la tesis primera, empiezan a nacer de aquí, de esta optimización, de esta elección óptima que hacen los consumidores. Ok, entonces aquí apliquemos las tres condiciones de primer orden. ¿Verdad? Respecto a x1. Entonces esto es a x1 a la a menos 1 por x sub 2 a la b, ¿verdad? Menos lambda p sub 1 igual a 0. Respecto a x2, entonces b por x1 a la a, x2 a la b menos 1. ¿Verdad? Si ustedes tienen dudas todavía de cómo derivar, tienen que hacer una revisión de esa parte, de hacer derivadas parciales, que es sencillo, ¿verdad? Pero lo que tienen son unas reglas básicas. Unas reglas cuando es un producto, cuando son exponentes, cuando son cocientes, cuando son logaritmos, o sea, tienen que revisar esa materia. Le pueden pedir a Daniel que les explique, ¿verdad? A los estudiantes que se sientan que no saben derivar, porque todo el curso va a ser derivar. Son sencillas, pero hay que derivar. ¿Verdad? Entonces, bueno, tenemos que resolver las tres condiciones. Las tres condiciones de primer orden. Para llegar a encontrar esas demandas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a de 1 y 2, ¿verdad? De 1 y 2, nosotros vamos a poner esto que a por x1 a la a menos 1 por x2 a la b, ¿verdad? Entre P1, esto es igual a lambda, ¿verdad? Eso que tengo ahí es lambda. La utilidad marginal respecto a x1 entre P1 es lambda, y esto va a ser igual a b por x1 a la a, ¿verdad? B por x1 a la a por x2 a la b menos 1 entre p sub 2 ¿verdad? Y entonces vamos a pasar el término a la derecha a dividir a x1 a menos 1 por x2 a la b entre b por x1 a la a por x2 a la b menos 1 igual a p1 entre p sub 2. Entonces aquí vean que hay que simplificar x1 y x2, ¿verdad? Que lo tenemos arriba y abajo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de simplificarlo? Entonces, la mejor forma de simplificarlo es que queden los exponentes positivos. Los exponentes positivos. Entonces, así defino si lo dejo arriba o lo dejo abajo. Entonces, por ejemplo, x1 tiene un a la menos 1. X1 tiene un exponente a menos 1. Si ese a menos 1, ese x1 a menos 1, yo lo bajo abajo a dividir a x1a, entonces, si lo bajo para abajo, lo bajo con signos contrarios. Entonces, abajo me quedaría b
Abajo me quedaría B por X1 a la A por X1 a la menos A más 1. ¿Verdad? Eso me quedaría abajo. Entonces, me quedaría B por X1, solo B por X1. Me quedaría abajo B por X1. Me queda bonito porque el X1 me queda con un exponente de 1 positivo. Para el X2, bueno, yo tengo aquí el A, ¿verdad? Y entonces tengo un X2 a la B, que está ahí. Y le voy a pasar el de abajo. El de abajo sería X2 a la menos B más 1, ¿verdad? Entonces arriba me quedaría A por X2. Y esto sería igual a la relación de precios. Vean cómo se simplificó de las condiciones 1 y 2, cómo se simplificó. De ahí yo puedo despejar un X1 o un X2, ¿verdad? Y meterlo en la restricción para usar la condición 3. Entonces, de 3 vamos a, bueno, de 3 yo sé que M es igual a P1X1 más P2X2. Y yo sé que X2 es igual a M entre P2, P sub 2 menos P1 entre P sub 2. Profe, ¿cree que puedo poner la página anterior? Sí. Listo, muchas gracias. Ya no, se me olvidó ya cómo apagar el teléfono. Bueno, volumen. Ya. Ok, entonces, ya sabemos que X2 es M entre P2 menos 1 menos por X1, ¿verdad? Y entonces vamos a sustituir X1 ahí. Entonces, X2, X sub 2 sería igual a M entre P sub 2 menos P1 entre P sub 2. ¿Cuánto es X1? X1 es igual a, lo cogemos de lo que acabamos de sacar, de 1 y 2, ¿verdad? De 1 y 2. Entonces, el X1 es igual a A entre B por X2 por P2 entre P sub 1. Esto es de lo que acabamos de sacar, ¿verdad? Esto es de 1 y 2, ¿verdad? De 1 y 2 despejando X1. Sí, por P2 entre P1. Ok, entonces, esto aquí es igual a este X2. X2 es M entre P sub 2 menos estos precios se van a cancelar. P1 con P1 y P2 con P2. Entonces me va a quedar menos A entre B por X2. ¿Verdad? Entonces X2 por 1 más A entre B va a ser igual a M entre P sub 2. ¿Verdad? De aquí yo tengo que X2 por B, y aquí tengo B más A, es igual a M entre P sub 2. Y entonces el X2 óptimo es igual a M entre P sub 2, ¿verdad? Por B
entre A más B. ¿Cuánto es X1 óptimo? Entonces, el X1 óptimo es igual a A entre B por P2 entre P1 por X2. Y X2 es todo eso. X2 es M entre P sub 2 por B entre A más B. Entonces, este P sub 2 se me va a cancelar con este P sub 2 y este B se me va a cancelar con este B. Entonces, el X1 óptimo es igual a M entre P sub 1, M entre P sub 1 por A entre A más B. ¿Qué se puede expresar? El X2, bueno, el X1. X1 óptimo sería A entre A más B por M entre P sub 1. ¿Qué significa A entre A más B? Acuérdense que A y B son los exponentes de los consumos, son la importancia relativa de cada bien en la utilidad. ¿Cuánto pesa el consumo de cada bien en la utilidad? Y entonces para X1 hay una proporción que es A entre A más B, el peso que tiene A, el peso que tiene el bien 1, respecto al peso que tienen los dos, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el bien 1 respecto al peso que tienen los dos bienes en la utilidad? Esa es la ponderación por el ingreso entre el precio del bien 1. ¿Qué observan en esta demanda? ¿Qué les llama la atención? Nada. Nada les llama la atención. No sabría decirte la verdad. Bueno, vean que, por un lado, bueno, relación positiva del ingreso con el consumo. O relación positiva del consumo con el ingreso, es decir, más ingreso, más consumo, ¿verdad? Mayor M, mayor X1, ¿verdad? Aquí también, mayor M, mayor X1, X2. Mayor precio. ¿Qué pasa con mayor precio del bien 1? Menor consumo. Menor consumo. Ley de la demanda. ¿Verdad? Ley de la demanda. ¿Qué pasa si cambia el precio del bien 2 sobre el consumo del bien 1? Cambio en P2. Cambio en P2. No afecta X1. Cambio en P1. No afecta. ¿Cómo se llaman estos bienes? No afecta X2. Independientes, profe. Sí, les podemos llamar bienes independientes. Acuérdense que hay bienes sustitutos en el consumo, donde el precio del otro bien afecta el consumo del otro bien. Entonces son bienes sustitutos en el consumo. Y los bienes complementarios, que son los que consumimos en forma conjunta. Pero también hay bienes que pueden cambiar de precio y no nos afectan en nada el consumo del bien que estamos. Entonces vean que en la Cobb-Douglas, nos da que el efecto cruzado de los precios es 0. El efecto de elasticidad, digamos, la elasticidad precio cruzada es 0, ¿verdad? Sí se da un efecto ingreso positivo, ¿verdad? Los bienes son normales. Vean que a mayor ingreso, mayor
consumo, o sea, bien normal. Entonces, la Cobb-Douglas nos sirve para representar dos bienes normales, ¿verdad? Pero que son bienes independientes. O sea, que no tienen relación, que el precio de uno no afecta al consumo del otro. Qué sé yo, el precio de las bicicletas no me afecta el consumo de alimentos.